¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre la película Morbius, que por fin llegó a las salas de cines. Ya la vi y vamos a comentarla. Debo decir que hacer este review me está costando mucho más del usual grabarlo y hablar sobre la película. Tenía varias ideas en la cabeza y también aparte se estaba diciendo mucho acerca de Morbius. Las últimas 2 semanas las primeras reacciones no eran lo que la gente esperaba. Decían que lo que nos mostraron en el tráiler finalmente no salió en la película. Esas ataduras al universo del MCU de Marvel tampoco se encontraban en el producto final. También luego salió la calificación de Rotten Tomatoes, que en un principio yo la vi que estaba en 20%, ahora creo que está por alrededor de 15%, que es bastante malo. Así que finalmente fui a verla con muy pocas expectativas, igual esperando de repente compararla un poco más con la película Venom, que también es de Sony, porque es similar a ese tipo de universo. Son spin-off de Spider-Man, villanos, cada uno con su propia película, y finalmente ese era mi punto de comparación. Creo que también está muy de más querer tener un producto final a la altura de lo que es el MCU. Y acá hay un paréntesis: mucha gente está confundiendo y diciendo que esto es una película de Marvel, y no es una película de Marvel del MCU, sino que es una película de Sony, de los que tiene Sony dentro de su propiedad. Y es porque Sony es dueño de todo lo que es Spider-Man, y no solamente de Spider-Man, sino también de todos sus personajes en este universo. Es por eso que tenemos las películas de Venom, por eso que también va a salir más adelante la película de Kraven the Hunter, y también la de Madame Web, todas de Sony. Entonces, obviamente la calidad de repente versus una película del MCU, del universo, por ejemplo, de Tom Holland, es distinto, y ellos tienen otra historia completamente diferente. Hay que separar esas dos cosas y no creo que valga la pena, ni creo que tampoco sea válido para la película misma empezar a compararla con una película del MCU, pero sí de repente tener como referencia una película de Venom. Vamos directo al grano con la película, y así de sencillo: esta película no me gustó. Es para mí una mala película, no la disfruté, y es por eso que me está costando un poco más grabar este video y dar mi opinión, porque cuando una película simplemente ya no me gusta, no la disfruto, me cuesta bastante poder hablar sobre ella porque no me motiva, pero finalmente ya ha sido el caso, así que vamos a hablar de ello un poco. Morbius tenía una historia bastante complicada como producción, se venía pateando ya 2 años por la pandemia. Finalmente ya salió el producto final, y hay algunas cosas que definitivamente no creo que sea así de mala como la crítica está diciendo. No creo que se merezca un 15% en Rotten Tomatoes, me parece ya también muy bajo. Hay cosas sí que hay que rescatar, no es que todo el producto esté malo, pero vamos a empezar un poco con lo que creo yo que es lo más difícil en la película y lo que simplemente para mí me la bajó totalmente, y es la historia. La historia de esta película es muy semejante a una película de superhéroes de las primeras que tuvimos por allá en el 2000. Esta película es fácilmente comparable, por ejemplo, con una película de vampiros, también de los 90s, que no trae nada nuevo a este género y que también hoy en día para los espectadores puede ser aburrido, y simplemente cuando la ves no tiene nada interesante ni nada de emoción. De hecho, en las escenas en las que tendríamos que sentir clímax hacia un tercer acto y de repente empieza un poquito más interesante, simplemente no hay interés en lo que pasa con este personaje, y es lo que a mí me pasaba cuando la veía. Y es que es un producto final con muy pocas sorpresas, que simplemente te quita emoción, y es una película que supuestamente es de misterio y también con algunos elementos de horror y un poco de suspenso, pero en ningún momento se siente ese suspenso, y eso es netamente falla de estructura y de guión. Inclusive la película inicia, y acá no estoy spoileando mucho, aunque sí en algún momento les voy a dar una alerta porque voy a spoiler una parte que tengo que sí o sí comentar. La película inicia con esta escena del helicóptero que llega a esta montaña, en la selva más o menos, que es lo que vemos en el tráiler, que cuando vemos el tráiler pensamos que de repente es una escena que iba a pasar a mitad de la película, pero empieza totalmente de entrada, y el tráiler es muy engañoso y nos ha vendido una película que a mi parecer no es para nada la que estamos viendo, y eso también genera un poco de incomodidad y también te afecta a un momento entrar a la sala de cine siendo un poco engañados y no ver lo que aquello que nos dijeron que vamos a ver. Y es que, siendo francos, estamos acostumbrados hoy en día a tener mayor impacto visual en estas películas que son de superhéroes, y venimos de películas como No Way Home de Spider-Man, Batman también, que son productos de alta calidad, y de repente regresar a estas películas que parece que simplemente le hicieron como rescatando un guión por ahí simple y sencillo, te baja bastante ese impacto que podemos tener, y es muy lejos también de lo que tiene Venom. Venom inclusive también tuvo muy malas críticas, pero a mí Venom me pareció bien divertida, me entretuvo y era puro entretenimiento en todo momento, y también era un poco de comedia. La película no se tomaba en serio a sí misma varias veces, y eso le funciona. En el caso de Morbius sí se toma muy en serio en algunos momentos, y hay escenas en las que deberíamos estar totalmente conectados, pero yo particularmente estaba que me alejaba cada vez más y más y ella. Vamos a hablar un poco ahora sí de las actuaciones, y Jared Leto creo que aquí está ok.
bien y aceptable. No voy a decir que está muy bien, alguna gente dice que está bastante bien con el personaje, con el guión que tiene. A mí me parece que hace una actuación que es bastante plana, con lo que tiene sí supongo que es lo que podía hacer. Hay alguna parte de ahí del elemento que el actor le trae que no me convencía tanto. Él susurra toda la película y entiendo de repente que al principio susurre porque está débil, está enfermo, pero ya cuando pasa por toda la transformación y tiene este elemento del murciélago, de hecho se le ve que hasta el cuerpo le cambia, se le ve más fuerte, sigue susurrando. Y es que esto pasa con la película. La película te hace cuestionarte cosas porque no te tiene enganchado en la trama principal y empiezas a preguntarte por qué hacer esto y por qué hacer esta cosa. También hay una escena por ahí, y esto sí es un pequeño dato, donde hay una parte donde estamos en un buque en el medio del mar y es cuando ahí empieza a haber una escena de matanza o de asesinatos. Y luego pensaba, ¿pero por qué estamos en este buque? ¿Era necesario hacer esa escena en este buque? ¿O simplemente lo hicimos por lo hicimos? Cosas así es la que me pasaba con esta película. En otra escena, por ejemplo, vemos que está volando, supuestamente planea y tampoco queda claro si en verdad puede volar o no puede volar. Y te empiezas a preguntar, ¿por qué en este momento sí vuelas? ¿En qué momento me dijiste que sí podías volar con todo? ¿O era simplemente porque estabas planeando? Planeando me refiero como que surfeando por el aire. Y hay ese tipo de cosas que la película simplemente te hacen preguntarte, y es por qué hiciste esta historia, por qué te fuiste por este lado. Matt Smith, que es el que hace de el villano entre comillas, porque supuestamente Morbius también es un villano, pero me refiero como que el antagonista en esta película, hace también un trabajo ok. También escuché que mucha gente dice que él rescata la película, quita protagonismo, es casi como un co-líder. A mí me parece que hace un trabajo interesante, creo que está bastante bien, creo que es una dupla. Es una película de pelea de dos vampiros, y la película inclusive en algunos momentos habla de que son vampiros, y también otro por qué me salía es cómo podemos hablar tan sencillamente de que son vampiros. ¿No deberíamos reaccionar un poco con mayor sorpresa? No sé, o no debería de repente la policía cuando dice vampiros decir esto es posible, no es posible. Finalmente ese tipo de cosas hacían que la película también por momentos sea confusa y un poco extraña y cada vez desconectada más y más. Y llegamos a un tercer acto con un clímax que es para nada impactante. Ya estaba un poco parpadeando, no estaba cansado, simplemente que ya el interés era casi cero. Hay un personaje por ahí secundario que es la relación amorosa de Morbius, que tampoco sentí ninguna emoción de amor, ni sentí empatía, ni sentí conexión entre esos dos personajes, y pasa algo con ese personaje también que simplemente ya ni siquiera me interesaba. Sí rescato que hay algo técnico en la película que está bueno, y es los efectos visuales. Creo que hay gente que le estaba puliendo inclusive por los efectos visuales, pero creo que este ya es un cargamontón. A mí, por ejemplo, me pareció que esos efectos estaban bastante cool y bastante chéveres. Esta forma en la que de repente Morbius, así de mal es la película que me confundo entre los dos, que Morbius, cuando se transforma, saca este humo o estos giros y estas lucecitas que quedan por ahí en el aire. Creo que estos saltos también cuando él vuela de edificio a otro están bastante chéveres y bien ejecutadas. Creo que el CGI estaba bastante bueno. También creo que el maquillaje y la forma que le dieron en la caracterización ya cuando están transformados en vampiros, entre comillas, vamos a decirlo para ser más sencillos, Matt Smith y Jared Leto cuando se ponen a pelear y tienen este maquillaje con estos colmillos, yo sí les creí y me pareció bastante bien ejecutado y bien efectivo. Pero más allá de eso, no hay mucho que pueda rescatar de la película. Creo que por momentos se siente también apresurada. Al principio nos tiran muchos elementos a la vez para poder pescarlos y entenderlos, pero también se siente confuso. Creo que también hay un flashback al pasado que se desperdicia, donde vemos al personaje de Morbius pequeño, cuando niño, y aquí había mucho más potencial de repente para poder profundizar en esa etapa del personaje y conectar más con él. No se hace, y eso también afecta a la historia principal. Y también personajes secundarios como Jared Harris, que es un actor buenísimo de la serie Chernobyl en HBO Max. Aquí pudieron haber traído a otro actor diferente, decir las mismas líneas y no íbamos a sentir ningún cambio ni afectar para nada la película. Y lo mismo con Tyrese Gibson, que también aparece aquí y hace de policía, también totalmente desperdiciado. Lo único que hace este policía es ver cámaras de seguridad, hacer uno que otro comentario por ahí acerca de vampiros, pero no aporta nada a la historia principal. Ahora sí, vamos a hablar sobre esa escena post créditos. Acá sí hay un spoiler, no creo que tampoco sea tan grave, pero bueno. Y es que Michael Keaton, que hace de buitre en el universo de Tom Holland, aparece en esta película y supuestamente iba a aparecer porque nos decían en los trailers que él venía aquí y tenía varias escenas en ese trailer y nunca aparece en toda la película, lo cual me parece bastante frustrante y muy molesto de parte de Sony. Jugar así con los espectadores no está bien, no está bueno. Él aparece en las escenas postcréditos, en dos de ellas que no hacen ningún sentido en absoluto. Cuando uno los ve dices, pero ¿cómo puede ser que esto haya sucedido? Que de repente cuando se rompen estas barreras de los universos, buitre venga del universo de Tom Holland para acá, cuando supuestamente solamente los villanos iban al universo del MCU. Y después Morbius supuestamente lo convoca a buitre para empezar a formar algo así como los 6 siniestros del universo de Sony. Pero Morbius no era tan malo. En ningún momento en la película vimos que tenía esa intención
de ser villano totalmente. No hace sentido, no aporta tampoco a la película y de hecho creo que es bastante molesto de ver. Gente, lamentablemente no les puedo recomendar Morbius, a mí no me gustó, no me entretuve. Venom definitivamente es mucho más entretenida que esta película, pero igual cuéntenme si planean verla, qué les pareció, si también piensan que está muy mala, si de repente piensan que está mala pero no tanto así como dicen, o si igual les pareció entretenida. Yo le daría a esta película una calificación de 3 de 10. Gracias por ver este video hasta el final, coméntenme qué les pareció, estén más atentos a más reviews en este canal, denle like al video si les gustó porque eso ayuda mucho al algoritmo y al canal, así que nos vemos en la próxima, gracias y chao.